Le invito a abrir su Biblia, por favor, en el libro, la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, y que la abran en el capítulo número 1. Romanos, capítulo número 1, por favor, si son tan amables. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a retomar hoy, iniciar el capítulo número 13 de esta carta que vamos a estudiar. Carta de Pablo a los Romanos, está después del libro de los Hechos. Está Mateo, Marcos, Lucas, sigue el Evangelio de Juan, Hechos y luego la carta a los Romanos. Muchos de ustedes ya la tienen ubicada, ya la tienen localizada. Lo que quiero básicamente es explicarle de qué se trata esta carta. Venimos a estudiar la Biblia, qué nos dice la Biblia. Pero esta carta la hemos escogido y fue de hecho hace ya algunos años. Hicimos unas boletitas para que ustedes escogieran qué libro querían que estudiáramos y salió Apocalipsis y Romanos, estos dos libros complicados, fuertes, serios, muy importantes en la Biblia, y hemos aprendido qué es lo que Dios tiene que decirnos en esta carta. Y le voy a poner en un cacahuatito así, ¿qué quiere decirnos la carta de Pablo a los Romanos? Esta carta fue escrita y fue dejada en la Biblia para enseñarnos a nosotros qué es lo esencial del Evangelio. Si quisiéramos saber qué vino a decirnos Jesús, el Señor, a nosotros los humanos, cuál es la esencia de su mensaje, cuál es la esencia del mensaje del Evangelio, lo encontramos en la carta a los Romanos. En Romanos usted encuentra el resumen del Evangelio. Y déjenme lo explico de esta manera. Mucha gente ha preguntado, oye hermano Alex, ¿por qué los hermanos de una iglesia que está allá, que fui a visitar un día, tienen velo y ustedes no se ponen velo? ¿Por qué los hermanos de la iglesia de allá danzan a la hora de alabanza y ustedes no? ¿Por qué ustedes sí aplauden y los hermanos a los que fui no aplauden? ¿Por qué unos guardan el sábado y otros el domingo? ¿Por qué unos usan batería en su música y otros no? ¿Por qué unos sirven café en la iglesia y otros no sirven café? ¿Verdad? Y nos preguntan. Y siempre hay un montón de preguntas acerca de por qué algunos cristianos practican unas cosas y otros cristianos no. Bueno, si quitamos todo eso, lo hacemos a un lado y dejamos la pura esencia de lo que es el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Y usted lo tiene en la carta a los Romanos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a llegar al capítulo 13 a los Romanos, pero a vista de pájaro, nada más, ¿sale? No vamos a leer detalles de la carta. Nos vamos a ir desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, completo, pero a vista de pájaro nada más. Vamos a hacer un panorama, ¿ok? Capítulo 1, tómalo ahí en tu Biblia. Capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Esas tres cosas, esos tres capítulos te hablan de una sola cosa. Y es este tema: el hombre es pecador, ¿ok? Se ha dicho que la carta a los Romanos es una carta que enseña la gracia de Dios, cómo Dios demostró su gracia al hombre. Y en capítulo 1, 2 y 3 tú tienes un solo mensaje: todos nosotros somos pecadores. Estamos sin ninguna posibilidad de poder pararnos delante de Dios y que Dios nos diga: pásale hijo, bienvenido. Nadie tiene esa opción. Todos somos pecadores, ni el gentil, ni el judío, ni el que se porta bien, ni el que se porta mal. Todos absolutamente estamos separados de la gloria de Dios. Estamos en aprietos, estamos en problemas. No importa que usted crea en Dios. Romanos enseña que aunque usted crea en Dios y sepa que Dios existe, cuando usted llegue allá arriba, Dios tiene una medida de justicia que nadie de nosotros le podemos llegar. Él exige una vida perfecta. Si no, no nos podemos parar delante de Él. Entonces Romanos lo que hace es explicarnos cómo todos nosotros estamos fritos porque a nadie le llegamos. Aunque el que se haya portado más bien, no importa que haya sido el que haya dado más dinero. Y mire, lo digo con profundo respeto, la Madre Teresa, el Papa y su mamá, que fue una santa, siempre decimos eso, ¿verdad? Todos nosotros nos quedamos cortos ante la justicia que Dios pide. Somos pecadores. Capítulo 4, capítulo 5 nos enseñan que Dios en su grande amor, por gracia, envió y mandó una solución a nuestro problema de pecado. Esa solución se llama Jesucristo. A Él, su Hijo, lo manda a morir en una cruz, para que al morir en una cruz, si usted pone su fe en Jesucristo, fíjese lo que le voy a decir, la justicia de Cristo, que Él fue perfecto, Él sí le llega a la medida. Esa justicia Dios se la regala a usted.
se la regala, así como estamos diciéndolo, así como usted lo está escuchando. Usted no tiene que irse de rodillas a la basílica para obtener esa justicia. Usted no tiene que dar dinero a nadie. La Biblia dice que con solo poner la fe en Cristo Jesús, Dios le regala a usted la justicia de Cristo. Entonces fíjate, yo no tengo justicia, no me puedo parar delante de Dios, pero cuando creo en Jesucristo, la justicia que es de Cristo se me pone a mí, porque Él murió como un sustituto mío. Entonces su justicia, al ponérseme a mí por la fe, yo puedo entonces llegar delante del Padre con mi justicia. No, ¿con la justicia de quién? De Cristo. Y dice la Biblia que el Padre nos dice, bienvenidos, nos acepta. Eso es ser salvo. En el capítulo 6 se nos enseña que bueno, ya que eres salvo y ya has salvado tu alma, tienes que cambiar tu vida. Ser cristiano es poner la fe en Jesús, pero no solo poner la fe en Jesús, ser cristiano cambia la vida. Y el capítulo 6 nos enseña que la vida tiene que ser transformada, pero tenemos un problema. Tenemos algo que se llama nuestra carne, que es capítulo 6 y capítulo 7. ¿Qué es la carne? La carne es esto. Usted tomó su decisión de poner su fe en Cristo, confió en Él y la Biblia dice que usted es salvo. Pero a la hora de que usted quiere vivir como Dios manda, se encuentra con un problema. ¿Cuál? De que no le da la gana vivir como Dios manda. Se encuentra con el problema de que lucha mucho para hacer lo que Dios dice. Se encuentra con el problema de que si Dios dice, ya no mientas, ¿de qué nos dan ganas? De mentir. Y lo sabemos todos cuando ponemos aquí, si yo pusiera una caja, aquí una caja grande, que tiene un letrero que diga, no se asome adentro de la caja. ¿Qué despierta eso? Oye, pues, ¿qué tiene ahí el hermano, no? Y venimos y así como que no queriendo me tropiezo y, ay, ¿verdad? Y me asomo. Es esa rebeldía que tenemos. Dios dice que yo debo vivir en santidad, pero yo no puedo vivir en santidad solo por mi fuerza, porque en mi carne no está lo suficiente para vivir como Dios manda. Entonces llegamos al capítulo 8. ¿Qué me enseña el capítulo 8? Bueno, así como Dios proveyó la justicia de Cristo para ser salvo, capítulo 8 me enseña que Dios proveyó al Espíritu Santo para darme el poder para vivir como Dios me manda. Yo no puedo solito dejar de mentir porque mi carne busca echar mentiras. Pero cuando yo confío en Cristo Jesús y me rindo al Espíritu Santo, yo puedo dejar de mentir porque el Espíritu Santo me da poder para dejar de mentir. Esa es la noticia del capítulo 8. ¿Ok? ¿Vamos bien? Somos pecadores, Cristo nos salvó con su justicia y el Espíritu de Dios cambia nuestra vida en poder. Luego, ¿ya llegó al capítulo 9? En el capítulo 9, ¿qué sucede? Dios nos habla, capítulo 9, 10 y 11, de los judíos. Si usted ha tenido dudas, ¿qué onda con los judíos? ¿Qué dice la Biblia de los judíos? Capítulo 9, 10 y 11 de Romanos le enseña el pasado, presente y futuro de los judíos. ¿Qué dice Dios de ellos? Y nos dice que están ahorita en condenación porque rechazaron a Cristo, pero Dios los va a restaurar cuando llegue el tiempo. Dios no ha terminado con los judíos. Eso es lo que nos enseña. Bueno, cuando llegamos al capítulo 12, haga de cuenta que Dios nos está diciendo desde el capítulo 1, bueno, ya entendiste que eres pecador, que solo Cristo te puede salvar, que cuando tú te entregas a Cristo, el Espíritu de Dios te da poder para cambiar tu vida. Déjame contarte de Israel, pasado, presente y futuro. Y en el 12 nos dice, bueno, ahora como ya eres cristiano, aquí te va la lista de tus deberes. El evangelio es de la gracia, Dios lo regala, nos regala la salvación. Pero en el capítulo 2 empieza la larga lista de cosas que Dios pide de nosotros. ¿Sabía usted que Dios pide cosas de nosotros? Sí pide. ¿Qué es la primera cosa que pide? ¿Se acuerda de Romanos 12:1? Léalo, por favor. ¿Qué dice? Así que si yo le preguntara, ¿cuál es el primer deber del cristiano? ¿Qué es lo que Dios espera de uno? Una entrega total, completa, sacrificio vivo. Eso es lo que Dios espera. Ese es mi primer deber. Si tú eres cristiano, tienes deberes, ¿eh? Si hay obligaciones por ser cristiano. ¿Cuál es tu primera obligación? Entregarte a Dios al 100%. Vivir como sacrificio vivo. Luego, ¿qué más obligaciones tengo? Romanos 12 me habla de las obligaciones que yo tengo hacia mis hermanos en la fe. Me dice que tengo obligaciones hacia ustedes. También me dice que tengo obligaciones hacia las personas que no conocen a Cristo. Y en tercer lugar me dice que tengo obligaciones hacia mis enemigos. Todo eso viene en Romanos 12. Pero como estamos echando nada más una vista de pájaro, no podemos ver todos los detalles. Nada más vamos a ver el último. Son deberes que yo tengo hacia la iglesia, deberes que tengo hacia los inconversos y deberes que tengo hacia mis enemigos. ¿Cuáles son mis deberes hacia mis enemigos? ¿Se acuerda de capítulo 12, Romanos 12, versículo
17. Recuérdelo a ver si le suena la campanita cuando lo estudiamos. ¿Se acuerda qué decía? No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Se acuerda de esa orden de la Biblia? Versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. ¿Se acuerda de eso también? ¿Es correcto que un cristiano, si le dan una cachetada, el cristiano la regrese? No. Algunos dijeron amén, pero no. ¿Verdad? ¿Nos dan ganas? Sí, pero aquí el cristiano toma la decisión de dejar las cosas en las manos del Señor. ¿Ok? Versículo número 20. Vea el 20 por favor, 12:20, ¿ya lo tiene? Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces aprendíamos, fíjate cómo Romano nos ha estado hablando cosas prácticas, los deberes del cristiano. Ahora llegamos al capítulo 13. Y en esta sección del capítulo 13 vamos a aprender otro deber que tú y yo tenemos como cristianos. Déjame empezar con esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen adeudos de predial con el gobierno del Distrito Federal? Levante la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok. ¿Cuántos de ustedes deben agua? Tienen agua, el agua atrasada que no la han pagado, o la luz. Bueno, la luz ya no tanto porque eso así nos la cortan, ¿verdad? Ok, bueno. Nos preguntan, a ver hermano, ¿qué onda? ¿El cristiano tiene que pagar impuestos? ¿Eso dice la Biblia? Sí. Me dicen, a ver, ¿dónde? Quiero saber dónde, porque yo no estoy de acuerdo con el señor Calderón, ¿verdad? Es el presidente, pero yo no voté por él. Y como yo no voté por él, yo voté por otro, entonces no voy a pagar impuestos, ¿verdad? Hay gente cristianos que dicen, no, es que mi ciudadanía está en los cielos. Yo soy peregrino y como soy peregrino, me importa un cacahuate este gobierno. Las leyes del gobierno del país, mira, las pisoteo porque yo soy ciudadano del cielo. ¿Es correcto eso? No. ¿De dónde sacamos eso? ¿Qué dice la Biblia acerca del cristiano y el gobierno? ¿Quiere saber cuáles son sus deberes? Y usted va a decir aquí, ahorita el hermano se va a aventar su comercial de política. No, va a ver usted lo que dice la Biblia, qué tan claro es. ¿Quiere leerlo conmigo? Romanos 13, ¿qué dice la Biblia del cristiano y el gobierno? Mira, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. 3. Porque los magistrados o gobernadores o burócratas o como usted quiera poner, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Bueno, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es, y léalo usted, servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es, otra vez, servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, dice Pablo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces, ¿cuál es la actitud bíblica de un cristiano hacia el gobierno? Versículo número 1 lo establece. Si Pablo no se tomara la atención de explicarnos todo hasta el 7, hermano, con eso sería suficiente. Pero ve tu versículo 1 para que tú y yo aprendamos qué es lo que dice la Biblia que tú y yo tenemos que hacer con nuestro gobierno. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Fíjate bien lo que está diciendo la Biblia. Pablo está hablando de que todas las personas se deben de sujetar y someter a las autoridades superiores. Está hablando del gobierno. Este principio se aplica a cualquier autoridad, porque la Biblia nos enseña que nosotros tenemos 3 autoridades que fueron establecidas por Dios. Déjenme se lo explico. Aquí en nuestro país, bueno, vamos a ser más específicos, en nuestra ciudad hay un señor que dice que es el presidente. Él dice, ¿sí sabe de quién hablo? Bueno, el señor López Obrador dice que él es el presidente, pero según las leyes de nuestro país,
¿verdad? Dicen que él no es el presidente, que el presidente es el señor Calderón, ¿de acuerdo? Entonces usted